En Guatemala hay distintos casos que aún están esperando justicia y hoy queremos presentarles uno de ellos que ha tenido resultados lamentables. Hablamos del caso de una violación, una joven de 23 años. Resultados que de verdad indignan y sobre todo el desenlace que tuvo esta historia, Alejandra. Así es, Andy, el desenlace sin duda ha sido fatal. En el 2017, esta joven de tan solo 23 años fue ultrajada por un familiar. Lamentablemente, al año de haber sido abusada, presuntamente ella se suicida. Es una situación que aún se está por determinar, pero tenemos a Juan Víctor Castillo en este espacio, quien nos compartirá parte de esta historia y lo lamentable es que continúa sin justicia. Juan Víctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Víctor. ¿Qué tal, Sandy? Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Como lo mencionaste de la mejor manera, Sandy, un desenlace trágico, lamentablemente, y ponga mucha atención, al final usted sacará sus propias conclusiones. Tuvimos acceso al expediente que presenta un informe y una investigación bien fundamentada por el Departamento de Delitos Sexuales de la Policía Nacional Civil. Junto al Ministerio Público reciben una denuncia específicamente el 3 de junio del año pasado, 2017, la denuncia narra claramente a un testigo presencial, la señora Imelda Victoria Gómez Zurdo. Ella argumentó que el 26 de abril del 2017, a las 8:30 de la noche, en su residencia, Tercera Calle, Cantón La Cumbre, Chuarrancho, Guatemala, ingresó a su vivienda y se percató que en el baño su hermana de 23 años, por obvias razones omitimos el nombre, con capacidades especiales, era ultrajada por José Antonio Pirir Chamalé, de 28 años, esposo de la denunciante. Es decir, cuñado estaba ultrajando a la víctima en el baño de la residencia. Esto generó una atención inmediata por parte de la familia, de los suegros del victimario, que deciden expulsar del hogar al supuesto agresor sexual. Pero curiosamente, 26 de abril ocurre el hecho del año pasado. 2 meses después, la familia decide presentarse ante las autoridades a realizar la denuncia y esto obviamente genera una investigación por parte de la Policía Nacional Civil que tuvimos acceso. El expediente MP001-2017-70-100 forma parte, lo que acabo de comentar, el testimonio de Imelda Victoriana Gómez Zurdo, también los informes forenses de Lina Cifa, la víctima. Lo lamentable del caso es que un año después de la denuncia, lamentablemente la víctima aparentemente ingiere un veneno. El 20 de septiembre del presente año, agónica, es trasladada al Hospital General San Juan de Dios, donde horas más tarde falleció. Y de una manera curiosa, ese mismo día, el juez de femicidio libra la orden de aprehensión contra el señor José Antonio Pirir Chamalé, de 28 años, que vimos en pantalla, pero según las autoridades no fue localizado en Chuarrancho, Guatemala, y es declarado prófugo de la justicia. Y para las autoridades se inicia una investigación para determinar si fue un suicidio de la víctima denunciante o existe mano criminal, pero ya serán las autoridades encargadas durante la investigación de determinar este tan trágico caso. Juan Víctor, sorprende los tiempos porque, por ejemplo, 2 meses que pasaron para que se presentara la denuncia. Sabemos que el tiempo en estos casos de violación es muy importante, Juan Víctor, porque es una situación muy difícil que te marca, a toda persona, a toda víctima le marca, pero el momento, en ese momento cuando se denuncia es importante porque puedes obtener muchas evidencias que te puedan ayudar a encarcelar a una persona, porque sin pruebas no puedes hacer mayor cosa, pero pasaron 2 meses para que pudieran denunciar. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Qué dice la familia? En el informe, el expediente que tuvimos acceso, Sandy, Alejandra y televidentes, es claro que goza el testigo, en este caso Imelda Victoriana Gómez Zurdo, es un testigo presencial. Ella narra claramente cómo el victimario estaba abusando de su hermana con capacidades diferentes. Este es un agravante interesante, pero la circunstancia del tiempo, lo que mencionaste, Sandy, es que probablemente, es una sospecha, la familia, al enterarse de esto, expulsa al agresor y genera aparentemente un conflicto dentro de la familia.
y esto retrasa la denuncia. ¿Cuándo se realiza la denuncia? En el mes de junio, y lo hace la mamá de la víctima, la suegra del victimario, porque al momento de escuchar a su propia hija con capacidades diferentes de 23 años, ella narra a su propia mamá que no solo fue ese acto lamentable, sino ocurrieron 3 hechos de violación durante el 2016 al 2017. Y este testimonio recibido por parte de la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía es fundamentado, es sustentado con el informe pericial del médico forense del INASIF en un informe psicológico a la víctima. Todo este proceso fue presentado, pero curiosamente, lo que me apuntaste, Sandy, un año después se gira la orden de captura cuando lamentablemente la víctima muere aparentemente en un suicidio. Es lamentable esta situación, Juan Víctor, impactante sobre todo. Sabemos entonces que esta persona probablemente se ha quitado la vida. ¿Tú tienes alguna versión de la familia que pudo haber estado cerca durante este tiempo, durante estos días, para tener la certeza si ella ingiere o no este veneno como presuntamente se conoce, o si pudo haber mano criminal, que pudo haber sido incluso la persona que abusa de ella, que le pudo haber dado algo, la obliga a tomarse el veneno y pues posteriormente que pierda la vida? Lo que mencionaste, Alejandra, curiosamente el día que el juez libra la orden de aprehensión, el 20 de septiembre del presente año, la víctima aparentemente ingiere un veneno que la traslada al hospital, donde lamentablemente pierde la vida. 2 circunstancias en este caso: el abandono total por parte de las autoridades, en este caso del Ministerio Público, en sus sistemas de protección a la víctima. Cómo es que al haber denunciado la joven de 23 años con capacidades diferentes, no se le brindó una protección necesaria, entró un proceso de testigos, no se hizo. Siguió en la casa donde fue ultrajada en muchas ocasiones en el mismo núcleo familiar. Cómo la familia no la atendió a pesar de escuchar la versión, y aparentemente esto la orilla, agravado a los problemas familiares, a un supuesto suicidio. Lo que apuntaste también, Alejandra, probablemente la otra versión de los investigadores es que ese 20 de septiembre del presente año, cuando se trasladan con la orden de captura en las manos girada por un juez a Chuarrancho, Guatemala, en busca del supuesto violador, no lo encuentra y se presume aparentemente retornó al hogar días antes, y se sabe, según los parámetros de investigación, posiblemente le dio veneno a la víctima para callar el caso. Es una situación bastante complicada y por eso titulamos al caso Víctima sin justicia. Juan Víctor, estos casos de violación considero que deben ser de prioridad para el sistema de justicia. Porque el problema aquí, Juan Víctor, es que un violador anda afuera, le puede pasar a alguien más, dañarle la vida de esta forma, como lo hizo con esta joven de 23 años, quien ahora pues ya no puede contar su historia porque el desenlace fue fatal. Y eso es lo que lamentamos. Y aparte de eso, nos deja otra enseñanza, el poco acompañamiento que dan psicológico, el apoyo emocional que una víctima de violación necesita en esos momentos para poder salir de esa etapa, o al menos tratar de vivir con esta situación. El abandono fue evidente por parte de las autoridades, no solo al momento de recibir la denuncia por parte de la familia, sino cómo no se le brindó la atención primaria, lo que mencionaste, Sandy. Aparentemente los conflictos familiares que generó el caso orilla a la joven de 23 años a tomar la fatal decisión. Esa es una probabilidad. La otra circunstancia es cómo permitir que un extraño ingrese a la casa, al núcleo familiar. Desde ahí surgen los problemas. Y hay un dicho muy importante, y lo recuerdo, y lo Sandy, Alejandra y televidentes, que apuntaba siempre mi abuelo y mi abuela: cuando alguien se casa, casa quiere. Claro ejemplo para los jóvenes, para las parejas que inician una etapa de matrimonio, para no permitir que extraños ingresen a un núcleo familiar o no convivir con, en este caso, suegros, para evitar todo este tipo de complicaciones. Todos los casos que reciben autoridades de la policía y del Ministerio Público han manifestado que la mayoría de agresores sexuales se encuentran dentro del propio núcleo familiar. Esto lo determinan las investigaciones.
Juan Víctor, el tiempo se nos agota. ¿Qué tipo de seguridad o protección tiene en este caso la denunciante, que sabemos es la hermana de la víctima? Ella, con todo el valor, denuncia a su esposo luego de ser testiga de esta agresión, y esto es algo aplaudible, pues sabemos en muchísimos casos prefieren proteger al esposo que meter las manos por la familia. Ella no, ella decide entregar al esposo y resguardar a su familia, en este caso a su hermana, pero por ende ella necesita un tipo de protección por represalias que se pudieran generar por parte de la propia pareja. ¿Qué protección se le está dando a ella? ¿Qué seguimiento las autoridades pusieron atención a esto, Juan Víctor, o ella queda completamente vulnerable? Vulnerable. Alejandra ella continúa residiendo en la tercera calle, Cantón La Cumbre, Charrancho, Guatemala. No solo ella, tiene 3 hijos del agresor sexual. Los papás que aún residen en esa casa, que también forma parte de las denuncias, los testimonios en el expediente. Y también es interesante porque las fuerzas de seguridad, Policía Nacional Civil y Ministerio Público hacen un llamado a la población guatemalteca en los departamentos, en los países aledaños a Guatemala, denunciar al 110 de la PNC si es que observan al prófugo de la justicia, José Antonio Piricha Malé, de 28 años, supuesto violador. Consideran las autoridades que con esta detención, si es que se logra en los próximos meses, se podría generar el otro proceso de investigación por un posible suicidio de la víctima para determinar si no existió mano criminal en este tan trágico caso que inició lamentablemente en el entorno, en el núcleo de la propia familia, que formó parte también del caso al denunciar al agresor sexual. Alejandra, Sandy, televidentes. Gracias, Juan Víctor, por este tema. La verdad es de que este tipo de casos sorprenden, impactan, pero sobre todo nos dejan un aprendizaje. La denuncia es algo muy importante. Sabemos que es muy difícil para la víctima porque es doblemente víctima, el hecho de vivirlo y el hecho de contarlo, porque se pone a la exposición social, pero es muy importante no quedarse callada, porque esas personas siguen haciendo lo mismo y pueden dañar a otras personas o incluso seguir entonces con ese círculo de violencia, con ese círculo de violación. Así que lo mejor de todo es la protección, la denuncia, el apoyo que reciban de familia, de amigos, para que puedan pasar ese momento difícil y que marca vidas, Juan Víctor. Una violación marca vidas, no solamente en el momento, sino a futuro. Y definitivamente hoy el llamado que queremos hacer es ese, la denuncia. Por supuesto, y considero, Alejandra, Sandy, para todos los televidentes, la policía, la Subdirección General de Investigación Criminal, desde el 2014 cuenta con el Departamento de Delitos Sexuales. Es una atención primaria, la mayoría de investigadoras son mujeres, incluso la jefa de este departamento, e insta a todas las mujeres que han sido víctimas a presentarse ante la policía, a denunciar para que se pueda formalizar el caso, iniciar una investigación y, como tú mencionaste, llevar tras las rejas a los agresores que tanto daño irreparable le hacen a sus víctimas. Gracias, Juan Víctor, por haber estado con nosotros y exponer este caso ante las cámaras de TN Todo Noticias. Seguro las personas que nos están siguiendo habrán puesto mucha atención y sobre todo fijado la atención al rostro que estuvimos publicando durante el tiempo que dura esta presentación, para que si ellos ubican a esta persona, usted pueda denunciar de inmediato a las autoridades. Gracias, Juan Víctor. Buenas noches, gracias.